¿Cómo es que todo lo que tocamos se convierte en un problema? Hemos hecho un problema de Dios, un problema del amor, de las relaciones, del vivir y también del sexo. ¿Por qué? ¿Por qué nos supone un problema, una tortura, todo lo que hacemos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos resignamos a vivir con problemas? ¿Por qué no les ponemos fin? ¿Por qué no resolvemos las dificultades al momento en lugar de arrastrarlas día tras día, año tras año? El sexo es sin duda una cuestión importante, pero hay otra más importante aún. ¿Por qué hacemos de la vida un problema? ¿Por qué son un problema el trabajo, el sexo, ganar dinero, pensar, sentir, experimentar? ¿No será principalmente porque lo enfocamos todos desde el mismo punto de vista, desde un punto de vista estático? ¿A qué nos referimos al decir que el sexo es un problema? ¿El problema es el acto o pensar en el acto? Sin duda, no es el acto en sí. El acto sexual nos supone mayor problema que el acto de comer. Ahora bien, si uno ocupa la mente con pensamientos de comida o de lo que sea, el día entero porque no tiene nada mejor en qué pensar, entonces esto se convierte en un problema. ¿Es el acto sexual el problema o el problema es pensar en el acto? ¿Por qué pensamos en él de continuo? Las películas, las revistas, las novelas, todo ello alimenta los pensamientos sobre el sexo. Pero ¿por qué se deja la mente alimentar por esos estímulos? ¿Por qué razón tiene para pensar en el sexo? ¿Por qué se ha convertido el sexo en el tema central de nuestra vida? Habiendo tantas cosas que reclaman nuestra atención, ¿qué nos pasa? ¿Por qué se obsesiona la mente con el sexo? Se obsesiona porque el sexo es la evasión suprema. Es la mejor manera de evadirnos de todo. Durante el acto sexual, aunque solo sea por un momento, me olvido de mí mismo. Y no conozco otra forma de conseguir eso. Todo lo demás que hago en la vida acentúa el yo. Los negocios, la religión, los dirigentes, los dioses, las diversas vías de escape, afiliarme a un partido y abandonar otro. Todo eso acentúa y refuerza el yo. Es decir, hay un único acto donde el yo no tiene relevancia. Y por eso se convierte en un problema. Si hay en mi vida una única vía de escape absoluta que, aunque solo sea por unos segundos, me permite olvidarme por completo de tener que ser alguien, me aferro a ella porque es el único momento en el que soy feliz. Todo lo demás que toco se convierte en una pesadilla, en fuente de dolor y sufrimiento. De modo que me aferro a ese único acto que me ofrece un olvido completo de mí mismo, y a eso lo llamo felicidad. Sin embargo, en cuanto me aferro a él, se convierte también en una pesadilla. Porque lo que quiero ahora es liberarme de esa atadura. No quiero ser su esclavo. Así que invento, desde la mente una vez más, la idea de castidad, la idea de celibato, y a continuación me propongo ser célibe, ser casto, reprimir el deseo, todo lo cual son estrategias de la mente para desvincularse del hecho real. Pero esto da un particular énfasis al yo, a ese yo que se ha propuesto llegar a ser de determinada manera, por lo cual vuelvo a encontrarme atrapado en la lucha, el esfuerzo, la frustración, es decir, en el sufrimiento. El sexo se convierte en un problema extraordinario, muy difícil y complejo,
mientras no comprendamos que la mente que piensa en el problema, si no es comprendida, se transforma en un problema. El acto sexual en sí no puede ser problemático. El problema es pensar en él. Si nos preguntamos qué es el deseo, podemos decir que el deseo es energía y debemos comprenderlo. No podemos simplemente reprimirlo o someterlo a una idea. Si destruimos el deseo, destruimos la sensibilidad y con ella la intensidad que es necesaria para comprender la verdad. Pero el deseo no es amor. El deseo conduce al placer. Es placer. Pero la solución no es aniquilar el deseo. Sería muy estúpido. Es imposible vivir sin deseo. Muchos se han torturado con esto. Y sin embargo el deseo ha persistido y los ha hecho vivir en conflicto. No se trata entonces de intentar erradicar el deseo, sino de comprender en su totalidad el fenómeno del deseo, del placer y del dolor. Porque más allá de él hay una dicha y un éxtasis que es el amor. Hola, hola Sonia. No, gracias a vos. Bien, entonces, estábamos en el deseo. El deseo no tiene nada de malo, pero ¿qué es el deseo? Por ejemplo, veo un árbol meciéndose en el viento, es algo hermoso de observar. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Hay algo malo en contemplar el elegante movimiento de un pájaro en vuelo? ¿O en mirar un coche reluciente con un diseño exquisito? ¿Qué hay de malo en mirar a una persona bella? El problema no es el deseo, sino el pensamiento posterior, que dice, quiero eso, lo necesito. Pero el deseo en sí no se detiene ahí. Cada percepción de un objeto es más que una pura percepción, va acompañada de sensaciones. Y cuando surge la sensación, quiero tocar ese objeto, contactar con él, y eso va seguido de una necesidad de poseerlo. Pienso, es muy bello, necesito que sea mío. Y ahí empieza la parte turbulenta del deseo. ¿Es posible ver, observar, percibir las cosas bellas o feas de la vida y no pensar, tengo que hacerla mía o no quiero esa cosa? ¿Alguna vez observamos algo simplemente observarlo? ¿Podemos entender lo que significa simplemente observar? Observo en algún momento a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos. ¿Miro alguna vez una flor sin llamarla rosa? ¿Sin querer cortarla y ponérmela en el ojal? ¿O llevármela a casa para regalársela a alguien? Si somos capaces de observar simplemente, sin que interfieran en la percepción todos los valores que la mente atribuye a lo que percibe, nos vamos a dar cuenta de que el deseo no es algo monstruoso. Puedo mirar un automóvil, apreciar su belleza y no caer en la confusión o contradicción del deseo. El único requisito es una inmensa intensidad de observación y no caer en la confusión del deseo. No significa que en mí no haya deseo, sino algo tan simple como que la mente es capaz de mirar sin describir. Miro la luna y no digo, ahí está la luna, qué preciosa. El parloteo de la mente no se interpone. Al mirar,
descubro que en la intensidad de la observación, el amor tiene su propia acción y que no es la acción contradictoria del deseo. Si experimentamos con esto, vemos lo difícil que le resulta a la mente observar sin pensar nada acerca de lo que observa. Y sin embargo, la ausencia de pensamiento es la naturaleza del amor. Ausencia de pensamiento es la naturaleza del amor. ¿Cómo puedo amar si mi mente nunca está en silencio? Si en todo momento estoy pensando en mí mismo. Amar a alguien con todo mi ser, con todo mi corazón, requiere gran intensidad. Y cuando el amor es intenso, el deseo desaparece. El problema es que la mayoría nunca hemos sentido esa intensidad por nada, salvo por satisfacer nuestros deseos conscientes o inconscientes. Nunca sentimos pasión por nada, sin esperar obtener algo a cambio. Por lo tanto, es muy importante comprender el deseo, que comprenderlo no es aniquilarlo. Si mato el deseo me quedo paralizado. Cuando miro la puesta de sol que hay delante de mí, el hecho mismo de mirarla es un deleite. También ese deleite es deseo. Y si no soy capaz de ver la puesta de sol y deleitarme en ella, significa que no soy sensible. Si no soy capaz de ver a un hombre rico en un coche magnífico y sentir un gran deleite, no porque quiera ser como él y tener lo que él tiene, sino simplemente por el disfrute de verlo, o si no soy capaz de ver a un ser humano pobre y sucio, sumido en la desesperación, y sentir una enorme compasión o afecto por él, es que no soy sensible. ¿Cómo puedo entonces descubrir la realidad si no tengo sensibilidad ni sentimiento? Así que es necesario comprender el deseo, porque de esa comprensión del deseo nace el amor. La mayoría no tenemos amor y no sabemos lo que significa. Conocemos el placer, conocemos el dolor, conocemos la inconstancia del placer, conocemos el tormento continuo. Hablamos de amor incansablemente, pero no sabemos lo que significa, porque no hemos entendido el deseo, que es el principio del amor. Para comprender el deseo, tengo que escuchar cada impulso de la mente y del corazón, cada estado de ánimo, cada cambio del pensamiento y del sentimiento. Los tengo que observar. Tengo que estar atento para darme cuenta de este proceso. Y es imposible que me dé cuenta del proceso del deseo si yo lo condeno o lo comparo con un ideal. Debemos conceder la debida importancia al deseo. De la comprensión del deseo nace la sensibilidad. Entonces somos sensibles no solo a la belleza física, a las estrellas, a la suciedad, a un rostro que sonríe o a uno que llora, sino también a todos los murmullos, los susurros que suenan en nuestra mente, los miedos y las esperanzas secretos. De este escuchar, de este observar brota la pasión. Esa pasión es afín al amor. Tengo una sensación placentera cuando siento deseo y consigo que ese placer continúe
y me pongo a pensar en él. Pienso en el sexo. Pienso en el dolor, en la angustia que sentí ayer, y así le doy continuidad. Que surja el deseo es natural. Sin la capacidad de reaccionar a los estímulos, soy una entidad muerta. Lo importante es distinguir, descubrir íntimamente cuándo darle continuidad al deseo y cuándo no. Para eso, debo comprender la estructura del pensamiento, que es el que influye en el deseo, lo controla y le da forma y continuidad. Está claro que esto es lo que ocurre. Y también que el pensamiento funciona de acuerdo con la memoria. Lo que nos importa en este momento es entender que el deseo se fortalece y adquiere continuidad cuando pensamos constantemente en él, lo cual lo convierte en voluntad. Y con esa voluntad funcionamos en la vida. Una voluntad basada en el placer y el dolor. Si algo es placentero, quiero que dure, que se repita. Si es doloroso, me opongo, me resisto.